Bien, en esta ocasión vamos a hacer una breve introducción al libro de Deuteronomio. Es el quinto libro de nuestra Biblia, también forma parte de la Torá hebrea y el Pentateuco que nosotros conocemos. Atribuido a Moisés. Probablemente Josué haya escrito una buena parte del libro, pero en esta ocasión vamos a decir Moisés en este caso. El significado de la palabra Deuteronomio es una palabra griega y significa segunda ley. Segunda ley, ese es el significado que tiene la palabra Deuteronomio. Entonces, bien, vamos a introducirlo de manera breve. El libro lo que hace es que coloca a los lectores en un punto de espacio bien determinado en el tiempo. Cuando pasan los 40 años del pueblo haber caminado por el desierto, el pueblo de Israel, siendo conducido por Moisés, llega hasta las llanuras de Moab, que habíamos mencionado antes en el libro de Números. Esto estaba al este del río Jordán y ya frente a Jericó, acercándose a Jericó. Entonces, de esta forma es que comienza la etapa culminante que había comenzado en el libro de Éxodo, cuando el pueblo había salido de Egipto, y comienza a iniciarse una nueva etapa, una nueva fase, que era pasar por el río y tomar posesión de la tierra de Canaán que el Señor les había prometido. Entonces, un momento muy importante, y ya también en este momento se comienza a acercar la muerte de Moisés, el gran caudillo de Israel. Era tiempo, ya el tiempo se le estaba terminando. Entonces, lo que hace Moisés es que por última vez junta a todo Israel y les da una especie de testamento espiritual. Unas palabras de despedida muy importantes. Este gran hombre comienza a describir sus experiencias vividas, que lo que hace es que instruye a toda la comunidad israelita en ese momento a la forma en que debería llevar a la práctica todas estas enseñanzas que él les había entregado, para que pudieran convertirse en un verdadero pueblo de Dios. También él le hace varias advertencias acerca de la infidelidad y de cómo serles fiel a los mandamientos y ordenanzas que el Señor les había entregado, porque era la forma que garantizaría que Dios iba a estar siempre con ellos y que Dios iba a ser realmente su herencia. En la parte céntrica del libro podemos decir que se encuentra lo que se conoce como el código. Voy a escribirlo acá, que se hace una palabra nueva para nosotros, pero esto en algunos medios se conoce como el código deuteronómico. Y es una parte muy, muy importante del libro. Esto está en los capítulos más o menos del 12 al 26. Y lo que hace es que comienza con una serie de disposiciones que tienen que ver con centralizar el culto en un santuario único, o sea, en un lugar específico. Y esto se convierte como una especie de núcleo legal que sitúa entonces al pueblo en una situación específica y particular que Dios quería en la que Dios quería que se situara. Entonces, también de mucha importancia dentro de este código gira alrededor de dos discursos importantes que Moisés hizo al pueblo. Voy a escribirlo acá. Discursos de Moisés. Fueron dos y los discursos y los podemos encontrar en el capítulo del 1 al 4 y también está en los capítulos del 5 al 11. Eso es importantísimo que los leamos porque son especies de complementos o apéndices finales que se mezclan en temas diversos y tienen un gran valor literario también. Entonces también habla de las bendiciones o maldiciones que están ligadas a la fidelidad o la infidelidad del pueblo hacia las leyes que Dios les había ordenado. También les exhorta a la renovación de la alianza que se hizo en el país de Moab. Y también hay un cántico importante, se llama el Cántico de las Bendiciones de Moisés. Vamos a ponerlo acá. Este cántico, Cántico de Moisés. Voy a ponerlo acá. Y el Cántico de Moisés está en el capítulo 32 al 33, que es también una parte importante del libro. Entonces, esta sería una especie de parte final, una especie de parte culminativa del ministerio del gran
caudillo de Israel. Entonces se hacen referencia a quién se iba a quién se iba a designar para que sucediera a Moisés, y se escoge como sucesor a Josué. Entonces aquí importantísima la elección de este hombre Josué, que fue crucial en el traspaso desde el pueblo del desierto hasta la tierra prometida. Esto está en el capítulo 31 del libro. Este hombre fue muy, muy crucial, muy, muy importante. Entonces, para resumir, el Deuteronomio lo que hace es que reconoce que el Dios de Israel es el Dios de toda la tierra, es un Dios único, pero el mensaje que tiene hace como más insistencia en el pueblo como servidor de Dios, no necesariamente en Dios como Dios del pueblo, sino en la relación que el pueblo tiene con Dios. Algo muy, muy interesante. Se utiliza mucho la palabra alianza en el texto, y habla de que el Señor amó a los patriarcas, llámese Abraham, Isaac y Jacob, y por ese amor que les tuvo y la promesa que les había hecho, entonces sus descendientes iban a recibir herencias debido a esas promesas. Algo bien, bien bello e importante a través de todo el libro. Se le dan consejos importantes, se le dicen: escoge entre la vida o la muerte, pero te aconsejo que escojas el bien y la vida para que vivas. Podemos también hacer rápidamente, para terminar esta introducción, un pequeño bosquejo del libro de Deuteronomio. Podemos hablar discursos de Moisés, que son muy importantes, y recomiendo que discursos, no es con O, discursos. Voy a decir que estos discursos, como dije, están en el capítulo del 1 al 4 y también del 5 al 11. Son 2 y es muy importante que los leamos. Hay una mención súper importante a los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos de la ley. 10 mandamientos que también cubren desde los capítulos del 5 hasta el 10. Déjame arreglar esto acá. Cumple desde el 5 hasta el 10. Y podemos hablar también de algunas reglas o leyes quizás que se mencionan. Vamos a decir también advertencias. Más bien son advertencias que se hacen al pueblo en el capítulo 11 hasta el 26. Más o menos. Y entonces ya podemos hablar de la renovación del pacto. Hubo una renovación del pacto en el capítulo 29 y 30. Ya casi el pueblo entrando a Canaán. Renovación del pacto. Y esto podemos encontrarlo, como decía, capítulo 29 al 30, ya casi al final del libro. Y ya para, tristemente, la muerte de Moisés. Moisés, como usted sabrá, no pudo entrar a la tierra prometida. Aquí ocurre su muerte en el capítulo 34. Y más o menos podemos decir de los versos 1 al 12. Esta es más o menos una introducción a Deuteronomio. Espero que te ayude. Dios te bendiga.